Santiago 5:15. O sea, el libro de Santiago, el capítulo 5, el verso 15. Bien, es un texto bastante conocido, pero bueno, pues muy poco lo ponemos en práctica. Gloria a Jesús. Pero es necesario aprender, entenderlo, escudriñarlo para que no se cometan errores. Sobre todo eso, no cometer errores, sino que hacer todo lo que es de Dios conforme a la voluntad de Dios. Aunque esto también va de acuerdo con tu personalidad y va de acuerdo con tu fe y también de acuerdo a cómo tú vives, Santiago capítulo 5, verso 15. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Jesús. A ver, dice: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Ahora, aquí es todo un complemento. No es así, digamos que no es así de fácil como dice la Escritura. Hay aspectos o hay normas o leyes de la palabra de Dios en las cuales como que puede ser fácil y en una lectura tan simple, pero en los hechos reales no es así de fácil. Ahora, ¿por qué? Porque la oración de fe, ¿qué es una oración de fe? Todos debemos practicar la oración de fe. Una oración de fe significa de que no hay dones, no hay ministerio, no hay unción, ¿correcto? E inclusive hasta bajo conocimiento de la palabra de Dios, por cuanto que es una oración de fe. Estamos creyendo que Dios va a hacer la obra. Gloria a Jesús. Eso es importante, que Dios va a hacer la obra. Esa es la fe. Ahí no entra lo que es los dones espirituales o el ministerio. Cierre su micrófono. Los dones o ministerios que alguien pueda tener, que no digo que es malo, está muy bien, pero aquí está hablando acerca de la oración de fe. Quiere decir que cuando se reúnen 2, 3, 4 y ponen oración de fe, no es tanto es apegarse. ¿A qué? Por ejemplo, con lo que voy a decir no quiere decir que no importa, no interesa. Es como por decir, si se juntan 2 o 3 hermanos y no está el pastor, es una oración de fe. Si se juntan 3 o 4 hermanos y está el pastor, lo mismo, es una oración de fe. Pero por aspecto, vamos a llamarle psicológico, la presencia del pastor anima, ayuda, da esa confianza, da esa seguridad. Pero una oración de fe está en que tú no te sientas animado por un hombre o una mujer o por la presencia de otro, sino que la oración de fe es un ánimo personal. La oración de fe es un estímulo personal, es un aspecto de concentración y atención en la fe que Dios es el que va a hacer la obra. Por eso se llama oración de fe. ¿Correcto? A ver, ahí inclusive ni el evangelista, ni el profeta, ni el apóstol no hacen nada, absolutamente nada. Y más bien diría, los apóstoles, los profetas de estos tiempos, entre comillas, ellos aplican eso nada más.
oración de fe. Ellos hacen una oración y la hacen. Si cae bien y si no, no. Pero no sabemos internamente si es una fe en Dios o es un simple hablar o es una simple expresión. Pero en este caso, aquí lo que se refiere a la oración de fe, se está refiriendo a cualquiera de los hermanos. Lógicamente, si hay un hermano de mayor grado, de mayor conocimiento, de mayor capacidad, bueno, ayudaría bastante. Esto entonces implicaría de que cuando haya dones espirituales o ministerios, está muy bien, excelente. Pero no hay que apegarse. No hay que apegarse a los dones. No hay que pegarse a los ministerios. Siempre, como se dice, el arma, vamos a hablar así, que el arma más secreta y potente es la oración de fe. No se olvide. Pero con eso quiere decir que si tú aprendiste o adquiriste un don en el camino del Señor, está muy bien. Si lo conservas, si lo pones en práctica, muy bien. Mejoras tu carácter, estás cambiando, súper mejor. Se da cuenta, es mejor. Y tu oración de fe tendrá, pues como se dice, más base, más estabilidad, mayor convicción. Pero no se pongan tristes que porque no hay el don o no hay el pastor, qué sé yo, se fue de viaje o se fue a una reunión, pero se reúnen ustedes en la fe del Señor y hacen esa oración de fe. Y de lo que sucedió, lo que pasó, lo que ocurrió, sea que haya sucedido algo o no sucedió nada, pero es la oración de fe. La oración de fe no es tanto es esperar que suceda algo, porque la oración de fe es que Dios va a hacer algo. ¿Y qué va a hacer? No lo sabemos, aunque nuestro deseo es que se sane. ¿Ve? Pero Él va a hacer, sea en su cuerpo, sea en su espíritu, sea en su personalidad, o sea en sus caminos, qué sé yo. La cosa es que Él va a obrar. ¿Se da cuenta? La mayoría a veces de hermanos están esperando que suceda algo, que sus ojos quieren ver, que se sanó, que si no tenía la mano, apareció la mano. Ellos quieren ver en eso. Y no funciona así. Porque cuando no pasa nada, luego dicen, bueno, sí, pues, oramos, pero ya, pues, ahí seguirá. No. Tu oración ha valido mucho. Porque es una oración de fe. Ahora, que si el Señor ha obrado, de repente, en la obra que el Señor hizo, ha hecho en el Espíritu. Por ejemplo, mira, cuando al paralítico metieron por debajo del techo y le pusieron ahí delante del Señor, la expectativa de todos era que el Señor diga, levántate y anda. Y todos estaban atentos. Pero el Señor dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero él seguía ahí echado. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué? ¿Qué sanó el Señor ahí? ¿Qué sanó? Pero él seguía echado, seguía paralítico en su cuerpo. Lo que el Señor sanó ahí fue su alma. Sus pecados han sido perdonados. ¿Ves? Sanó su alma, aunque él seguía en su cuerpo paralítico. Pero los que escucharon eso, cuando el Señor dice, hijo, tus pecados te son perdonados, todos se miraron los unos a los otros y no esperaban aquello. Ellos esperaban que les digan, levántate y anda. Porque eso querían. Y en esa doctrina andan muchos, esperando que se sane, esperando que se libere, esperando que se restaure, esperando. Y no saben que Dios, lo primero que sana es tu alma. Porque tu alma está enferma por el pecado. Estás apartado de Dios porque el pecado que te hace el hombre le aparta de Dios. Ya se dio cuenta. Entonces, concerniente a esto, y la oración de fe salvará al enfermo. ¿De qué enfermo entonces se refiere?
¿Enfermo del cuerpo o enfermo del alma? Fíjate que volvemos al paralítico. Aquel paralítico que fue metido por debajo del techo, porque todo estaba lleno, tenía entonces dos enfermedades. Uno, que era la enfermedad de su cuerpo físico, gloria a Jesús, la enfermedad de su cuerpo físico, porque estaba paralítico, o podría estar mal también, como cualquier otro, su riñón, su hígado, o tiene diabetes, o está mal los pulmones, o tiene alguna otra enfermedad. Ese es en su cuerpo físico. Estaba enfermo. Su alma también estaba enferma, porque estaba asediado de pecados, tantos pecados, delitos y cosas que ha cometido. Entonces, ¿cuál es más preeminente sanarlo? Ojo, ¿cuál es preeminente sanarlo? ¿Cuál es lo principal? Y cuando Jesús dice, hijo, tus pecados te son perdonados, justamente sanó lo principal. Se refiere a su alma, no a su cuerpo. Porque él seguía siendo paralítico. Pero la expectativa de los demás, ¿qué era? Querer verlo, que se levante, y que se sane, y que camine, y que ande, y que baile, y que dance. Y muchos están en eso. Por eso que se han desviado de la doctrina. Porque la verdadera doctrina y la sana doctrina del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es salvar las almas. Y ese aspecto de sanar el cuerpo, sanar el organismo, es solamente una señal. Pero dígame usted, ¿una señal permanece o aparece y desaparece? Una señal no es permanente. ¿O sí? No. Porque si hay un barco y hay otro barco allá y ve que el enemigo se acerca a uno de ellos, le hace señal al otro. Clic, 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 clic. El otro recibe, interpreta la señal y se ponen en guardia. ¿Sigue dándole señales? Ya no, porque ya recibió el aviso. ¿Sí o no? Claro. Si tú vas con otra persona y le dices, espérame aquí, en cuanto tú escuches que yo silbo, vienes. Se paró ahí. El hombre entró. Y cuando de adentro se escucha el silbido, él entra. Muy bien. ¿Y adentro seguirá silbando aquel hombre? No. Porque ya el otro está ahí. ¿Ves? Son señales. Hay diferentes formas de señales, pero las señales no permanecen. Así como aparecen, actúan o se ejecutan y después desaparecen. Es por eso que cuando Dios da una señal, ha sanado tu cuerpo, ha sanado tu organismo, está muy bien, y la gloria es para el Señor. Pero con eso no quiere decir que ya quedaste sano perfectamente. O te vuelves a enfermar de ese mismo órgano, o vueltas a enfermar por otra cosa. Porque así es la naturaleza en el ser humano. Pero del alma, no obstante, el único que puede sanar tu alma es Jesucristo, perdonando tus pecados. Por eso es que dice acá, y la oración de fe salvará al enfermo. ¿Enfermo de qué? ¿De su cuerpo o de su alma? Por eso habla oración de fe. Entonces ahora sí puedo decir que si en esa oración de fe es con el siervo del Señor o una sierva del Señor, preparado, capacitado en el Señor Jesucristo, entonces sí. ¿Se da cuenta? Porque el enfermo no es enfermedad corporal, es una enfermedad del alma. Y por esa fe, orando por él o por ella, que el Señor le perdone su pecado, su delito, su falta, entonces esa oración de fe y creyendo, Dios lo va a hacer. Lea usted lo que dice en lo continuado. Y la oración de fe salvará al enfermo, dice. Y el Señor lo levantará. Qué bonito. ¿Qué le va a levantar? ¿Su cuerpo? No. Lo levantará su vida. Nuevamente le va a renovar. Nuevamente, al ser sano de ese pecado, de ese delito, al ser perdonado, entonces él va a ser levantado. Porque de hecho, se sabe que se ha arrepentido, se ha humillado, ¿sí o no? Se ha arrepentido, se ha humillado y se ha confesado su falta ante Dios y luego lo ha hecho ante el siervo.
y el siervo, de acuerdo al don, al ministerio, le ha ayudado, se hace la oración de fe, entonces es perdonado. A partir de ahí empieza nuevamente otra vidita y comienza nuevamente a buscar las cosas de Dios con mayor criterio y con mayor cuidado. Dios lo va a levantar. Gloria a Jesús. Eso, Dios lo va a levantar. ¿Ves? ¿Cómo sabemos que de repente cae más en gracia para con Dios y comienza a darle revelaciones y cosas, qué sé yo, de acuerdo? Ahora sí, si en su pecado, su delito, ha hecho agravio, que cargue con esa cruz, pero que continúe, y Dios lo levanta. Por eso se dice que a veces algunos hermanos, he escuchado que dicen, ese hermanito de allá cayó en pecado, se humilló, se arrepintió, y mira, el Señor lo ha levantado, ahora predica, ahora tiene su congregación y cómo pastorea. ¿Se da cuenta? Dios lo levanta. Por eso, cuando una persona comete un pecado, un delito, no es para que se entierre. No, no, no. La intención del maligno, el haberte hecho pecado por la debilidad de tu carne o lo que fuera, o brujería, hechicería, la intención de todas maneras es que te entierres, tumbe, derribe todo. Pero la intención del Padre Jehová, nuestro Señor Jesucristo, es que te levantes y con la ayuda de los siervos, de los hermanos, ¿ves? Por la oración de fe, gloria a Jesús, te va a levantar. Aleluya. Ahora, ¿qué dirán los demás? Eso no debe importarte, porque ya para Dios te ha perdonado, te ha limpiado. ¿Ves? Empiezas nuevamente, aunque para los otros sigue siendo un pecador, sigue siendo un malo, sigue siendo un horrible. De todo lo que digan los demás, sé humilde. No seas altivo, no seas un creído, sé humilde. Déjalo que hablen, déjalo que te griten, déjalo aquí, déjalo allá, perdónales, porque todo tiene su tiempo. Quizás te tocó a ti, de repente la próxima les tocará a ellos. ¿Cuándo será? No lo sé. ¿Estarán preparados? No lo sé. Pero si fuesen prudentes y cerraran su boca, entonces quizás la situación a futuro podría ser diferente. Pero si haces caso tú de la murmuración y la calumnia y esto y que el otro y abandonas a tu Señor, perdiste todo. Así que no lo hagas. Y si abandonaste a tu Señor por un pecado, por un delito, vuelve. Porque todavía hay opción. Aún con todas esas todavía hay opción. Vuelve. Llámame. Ahí está el número. Llámame. Llama, consulta, pregunta. Primero consulta, pregunta. ¿Y que directamente vas a entrar? No. Vas a ir poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y se te va a orientar correctamente. Y si tú quieres, llama ahora, se te puede atender. Porque sí, hay muchos que se han apartado de la iglesia, se han apartado del Señor, porque han cometido pecado o delito. Y el problema no está tanto en el delito, en el pecado. Ojo, el problema está en aquellos hermanos o cristianos que no sabiendo la sana doctrina, aquellos pastores que no conociendo la sana doctrina o se dejan llevar por reglamento o estatutos, han condenado a aquellos hermanos. ¿Ves? Los han votado, los han marginado, les han hecho a un lado. Y lógico, eso ofende. Eso ofende, eso lastima, eso hiere más de lo que uno puede estar. ¿Y qué es lo que queda? Irse. Se creen que están santos los otros. Mentira, no están santos. Tienen pecado, parecido al otro. ¿Ves? Con toda esa rabia, cólera, odio, chismes, calumnias que andan ahí y da no sé qué, y a veces hablarlo cada rato. Pero eso está muy mal. El Evangelio de Jesucristo consiste en cambio, transformación. De lo contrario, no hay nada. Entonces, eso. Ahora, si usted vuelve a leer, en lo consiguiente, dice, el Señor levantará. Dice, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Entonces, esa es la enfermedad. ¿Ves? No es tanto que si hubiesen cometido pecados. Ojo, porque acá dice, si hubiese cometido pecado. O sea, no te está dando una certeza. ¿Ves? Dice, si hubiese. ¿Por qué? Porque hay algunos que sí reconocen. Sí, dice, sí, hermano, he cometido un pecado. ¿Ves?
Algunos que esperan todavía que sea pecado de que de fornicación, adulterio. No. Diste una paliza a tu mujer, ese es un pecado. Diste otra paliza a tu marido, es otro pecado. Tratas mal al esposo, lógico, es un pecado. Tratas mal a los hijos, o los hijos tratan mal a su padre, a su madre, ese es un pecado. Has gritoneado, pones chapa sobre chapa y te burla de uno, te burla de otro, estafa, mientes, engañas. Pues esos son pecados. Por eso dice, y si hubiesen cometido pecados, les serán perdonados. Claro, si ahí reconoce, sí, hermano. Sí, reconozco que como se dice, le di una cachetada a mi mujer, sea cualquiera que fuera el motivo, bueno, se reconoce bien, le pueden ser perdonados. Yo digo que sí. ¿Ves? Porque supongamos que sea una enfermedad física. Si fuese una enfermedad física y la oración de fe, pero ojo, una oración de fe. ¿Cómo se puede interpretar una oración de fe? ¿Cómo yo sé, hermano Juan, cómo yo sé que tengo fe? ¿Ves? Porque tu oración debe ser fervorosa, debe ser con ánimo, con ganas, como dice la Escritura, creyendo que eso va a suceder, poniendo esa fe, esa convicción. Pero ibas a hacer una oración, sí, Padre, sánalo, Señor, tú lo sabes, Señor. Mira, Padre, es tu hija. Sí, Señor, es tu hijo. Se entregó a ti, Señor. Tu palabra dice, sí, Señor, sánale. O si no, otro está así. Es la oración del mudo. ¿Se da cuenta? O si no, otro está orando así. La oración de fe así. Y luego, ¿qué va a pasar? Nada. Nada. Peor, hay otro que se pone, fuera diablo, fuera diablo, fuera diablo. Peor. No funciona así. Una oración de fe. Lea usted la Biblia. Así como hizo Ana, la mujer del Cana, hizo esa oración de fe. Se da cuenta, donde le lloraba y le clamaba y ahogaba en su alma, clamando a Dios. Esa es la oración de fe. Y así, mejor si hay quebrantamiento, si hay humillación, es una oración de fe. Gloria a Jesús. Entienda eso, que es muy importante. Pero no va a ser una oración, sí, Señor, sí, Padre Santo, ya, Padre Santo, pero es que Él tiene la culpa, pues, Señor, es que me motiva también, pues, Padre. Total, ¿vas a acusar o vas a hacer oración de fe? ¿Cómo es eso? No, Señor, es que mi compadre me dijo, sí, Padre, córtale la pata, Señor, córtale, Señor, el dedo gordo, Padre. ¿Qué oración de fe es eso? Eso no sirve. Ahí hay cólera, ahí hay resentimientos. Así que, es la palabra de Dios. Por eso dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le será perdonado. Esa es una oración de fe. Si un hermano o una hermana cometió un pecado, un delito, muy bien, debe venir o debe llamar para luego se haga la oración de fe. Porque tiene que haber alguien en la faz de la tierra para que por medio de aquel, siendo un siervo en el Señor, gloria a Jesús, entonces remita a nuestro Señor Jesucristo con la ayuda del Santo Espíritu, a nuestro Señor Jesucristo, al Padre Santo, y sus pecados le van a ser perdonados. Y si tuviera alguna enfermedad en su cuerpo, en su organismo, sea la voluntad del Señor, lo sanará. Sea que lo sane él mismo, sea que vaya sanando poco a poco, o sea que después con el tiempo se va sanando. O cuando otra vez vuelva a las oraciones, va sanando, va recuperando. Ese es según la voluntad de Dios. ¿Se da cuenta? Porque muy pocos hay valientes, muy pocos. A veces algunos hermanos o hermanas o alguna persona dice, Juancito, dice, te suplico, cuando tú veas que yo cometo un error, dímelo para yo rectificar y verlo. Muy bien, gloria a Dios, uno contento, pero dale la casualidad que, pum, vio algo. Y le dice, mira, ve,
tú has hecho esto, y no está bien, me parece que debe ser así. No, que yo no he hecho eso por aquí, estás equivocado, que se te metes en mi vida, que déjame hacer a mí lo que a mí me pase, que tú te tienes que meterte, que tienes que tú decirme. Bueno, total. Entonces, miren esos contrastes. Por eso la Escritura acá dice, no es que la Escritura dude, sino que habla en las condiciones de hombre, porque la condición de hombre es que muy pocos son los que aceptan una verdad, una realidad. Por eso dice, si hubiese cometido, como dice, si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. ¿Por qué? Porque mira tú, el objetivo de nuestro Padre Celestial de enviar a su Hijo Jesús a la faz de la tierra para darnos una última oportunidad, porque se vienen los juicios de Dios. Entonces, ¿para qué va a ser? ¿Para sanar los cuerpos del hombre o para perdonar el pecado para que sean salvos? ¿Cuál crees tú que es el objetivo principal ahí? Porque nuestro Señor puede sanar y sanar y sanar y sanar, sí, pero ¿cuál es el beneficio? Con eso no estoy en contra que sane, sino hay que entender con claridad, porque de sanarte Él puede sanarte, su poder sobrepasa todo eso, pero hay algo principal ahí, que es la salvación de tu alma, porque en tu alma eres tú el único que puedes decir, Señor, soy pecador, o reconozco que soy pecador. ¿Ves? Entonces, para muchos quizás es fácil decir, o cuando uno va al hospital, predica la palabra al enfermo, el enfermo recibe todo. Viene uno, recibe a Cristo. Viene el otro, le predica, recibe a Cristo. Viene el otro, le predica. A él no le importa de qué religión venga y viene y recibe a Cristo. ¿Por qué? Porque quiere que Dios lo sane. Eso es, quiere que Dios lo sane. Si vas a la cárcel lo mismo, visitas, todos se van a entregar. Sí, ¿por qué? Porque quieren ser libres, quieren salir de ahí, quieren recibir ayuda. Pero no, sinceramente, porque digan, bueno, yo reconozco que soy pecador, que he pecado. ¿Ves? Y yo he pecado así. ¿Es usted pastor? ¿Es usted nacido en un siervo? Ya, con usted quiero hablar. Mire, yo quiero confesar ante Dios que he cometido pecado aquí, y haciendo la oración de fe, muy bien. Y si son hermanos, sea usted prudente, no cuente eso es en secreto, haga la oración de fe y elévela al Señor. Y después da informe solamente a su pastor. ¿Se da cuenta? Pero en eso es muy poco. Mucha gente va a las iglesias solamente para buscar la sanidad. Y así, y eso yo ya lo vivo y experimento continuamente. Cuando era discípulo sí me engañaba y decía, oh Señor, una almita más para ti. Mentira, se sanó y chao. Consiguió el trabajo y chao. ¿Ah? Recibió el consejo y mandó. Recibió el beneficio y se fue y nunca más volvieron a Cristo. Porque así es. Pero no hay esa capacidad, ese algo de decir, bueno, sí, yo soy pecador. He cometido pecado, he cometido delito, he hecho agravio. ¿Se da cuenta? No hay esa convicción. Y sería un poco perjudicial si en muchos de los cristianos hay eso todavía, que no tienen esa capacidad, esa hidalguía. Porque la hidalguía solamente son buenos para acusar a otros, pero no para decir, bueno, yo también soy pecador. ¿Se da cuenta? Así como aquellos judíos cuando el Señor les dijo, el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Pero como ellos se dieron cuenta que tenían pecado, se fueron, fíjate. Pero hay muchos cristianos que no, acusan y acusan, tiran las piedras y no piensan que ellos también tienen pecado. Y si ellos reconocieran que también son pecadores, entonces tuvieran piedad y misericordia de aquel que, bueno, de repente fue descubierto en su pecado, en su delito, o cometió un pecado. ¿Ves? El cristiano perderá los beneficios de Dios cuando comete un pecado. No lo sé. Pero hay algunos que cuando ven que un hermano, una hermana o un pastor cometió un pecado, inmediatamente retiran todos sus beneficios. Entonces ahora sí sé que Dios, cuando una persona comete un pecado, un delito, Dios no le retira sus beneficios, esos están ahí. Pero el hombre sí, retira todos tus beneficios, inclusive hasta te margina o te vota, pero Dios no. Y al contrario, Dios está esperando que le pidas perdón, que dobles tus rodillas, te arrepientas y otra vez vuelvas a tu Señor.
con carga o lo que fuere. Mire usted, qué gran diferencia. ¿Se da cuenta? La importancia entonces de la oración de fe. Hay muchas personas, por ejemplo, que hemos atendido, hay muchas personas que han sido liberados, sí, pero del pecado todavía. Eso falta. Han sido liberados del ataque maligno, han sido sanados, sí, pero del pecado la falta todavía está ahí. Ese es otro punto a tratar, a lo que dice aquí. Eso ya es por la fe. Es una oración de fe que se hace. Porque ahí no va a estar los dones que muestre que Dios le perdona, o el don de profecía que baja y dice, hijito mío, yo te perdono todos tus pecados. No, eso no va así. Es la oración de fe. ¿Ves? Y si tú donde estés haces una oración de fe, por las circunstancias donde estás, pides perdón a Dios, le dices, ojo, le dices, no te vas a poner como algunos, Señor, sí, yo pequé, pero es que me provocaba también, pues Señor, sí Señor, yo lo robé, sí Señor, pero es que me fastidiaba cuando me veía, me decía feo, Señor, Padre, que tú sabes, Señor, la carne, tú conoces, Señor. Esa no es confesión, ¿entiendes? Esa no sirve, no vale. El que tú le digas, Señor, sí, yo reconozco que hice esto, así lo hice. ¿Ves? Esa es confesión. Y aún, Señor, yo reconozco que yo he hecho, me encapriché y me propuse y lo hice así, sí, Señor. Le golpeé, le maltraté, le agravé, no me importó nada, Señor, yo lo hice así. Te ruego, Señor, si tienes piedad, misericordia, perdóname. Y pido perdón también a esa persona. ¿Cómo haré para poder remediar mis males, Señor? Y quebrantamiento de corazón. Esa es una confesión. Pues si vas con rodeo, que no, que sí, que allá, que sé que el otro, pero el otro me dijo, ayer otro que me puso, es que me enseñó esto, es que yo lo vi, Señor, y me atrajo. No fue. Gloria a Jesús. Así que recuerde, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Entonces, por eso se aconseja y se orienta. Señor Padre de familia, señores, jóvenes, todos, ¿qué deseas tú primero? ¿Que el Señor te sane tu cuerpo de alguna enfermedad o que sane tu alma de pecado? ¿Cuál prefieres tú? El 90% de las personas, bueno, quiero que me sane primero. Pero cuidado, muchos caen en un chantaje, tientan a Dios. Porque dicen, Señor, si tú me sanas, yo me arrepiento, me entrego y te voy a servir. Ojo, si tú me sanas, yo me arrepiento, me entrego, creo en ti, Señor, y te voy a servir. Voy a ir a tu iglesia, Señor, y voy a dar mi ofrendaza y mi diezmazo, Señor. Ese volquete, Señor, que está por allá, ese te lo voy a dar, Padre. Sáname, Señor. Muy bien. Para Dios no hay nada imposible. Pero mira lo que salió de tu boca. De pronto los días van, los días vienen, pum, sano. Ahora pues. Ahora, cumple. Cumple con lo que salió de tu boca. Por ahí hay una ley que dice de cierto digo que Dios no puede ser burlado. Gloria a Jesús. Así que no te burles, ni te hagas de rogar para las cosas de Dios. Peor todavía. Así que da a César lo que es de César. Dalo al hombre lo que es del hombre, pero a Dios da lo que es de Dios. Así que, ¿qué más? ¿Qué más explicarte? ¿Qué más orientarte? Sé que lo has entendido. Haz una oración de fe. En tu familia, en tu hogar, dobla tus rodillas. No digas, Señor, que aunque yo no soy evangélico, no se trata de evangélico, se trata de fe. Se trata de la fe. Y se trata también de leer la Biblia. Y también se trata de que con esa oración y con esa fe y con la palabra,
te portes bien, hagas las cosas en bien. Y si por ahora ve una falla, una debilidad o un error, bueno, enmendarse y continuar. Quien te perdona, bien. Quien no te perdona o te sentencia, bendícelo. Pero tú, ve en camino de prosperidad en Dios. Porque dice aquí que el Señor lo levantará. Aunque el resto diga lo contrario, pero Él te va a levantar. Mejor es confiar en Dios. Y espera de Él y ve tras Él. ¿Quién? En Cristo Jesús. Así que llama, consulta, cualquiera que sea tu problema, y estamos aptos para atenderte. Gloria a Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Jesús.